Dicen que detrás de cada gran rey hay una mujer cuyo nombre el tiempo intenta borrar, pero algunas historias simplemente no pueden olvidarse. Entre los muchos misterios que rodean el reinado de Salomón está el nombre de una mujer que pocos conocen, pero que fue capaz de influir en el destino de todo un reino. Naama, la esposa del rey más sabio de todos los tiempos. Pero ¿quién era ella realmente? ¿Qué poder poseía ella para atraer la atención de un hombre cuya sabiduría era admirada en todo el mundo? Ahora te pregunto, ¿qué hace que una mujer destaque en una época dominada por reyes y guerreros? ¿Qué secreto podría ponerla junto a uno de los reyes más grandes de la historia? La respuesta está escondida en la fuerza silenciosa de Naama. No fue su belleza lo que la llevó al palacio, sino su inteligencia y sabiduría que rivalizaban con las del propio Salomón. No fue casualidad lo que hizo que el rey más sabio del mundo enviara emisarios en su busca. Sabía que detrás de la joven de Tiro había algo mucho más grande de lo que los ojos podían ver. Naama nació en Tiro, una ciudad portuaria llena de vida y colores, donde el aroma de las especias se mezclaba con el sonido de los comerciantes negociando sus productos. Desde pequeña, destacó entre las mujeres de su generación. Mientras otras niñas se limitaban a la vida doméstica cotidiana, Naama exploraba los secretos de los negocios junto a su padre, un respetado comerciante conocido por su generosidad e inteligencia. El padre de Naama vio algo especial en ella. Su capacidad para observar el mundo y aprender de él era inusual para alguien tan joven. Él le enseñó a reconocer el valor de cada mercancía, a negociar con firmeza y a comprender la intención de una persona incluso antes de que abra la boca. Naama no solo aprendió, superó a su maestro. Con el paso de los años, se convirtió en una mujer cuyo nombre se pronunciaba en tierras lejanas, y muchos viajeros de otras regiones se propusieron conocerla en persona. Pronto, su fama ya no se limitó a Tiro. De boca en boca, llegaron a Jerusalén historias sobre la joven de rara belleza e inteligencia. Y así fue como su nombre llegó a oídos de Salomón. Intrigado por lo que había oído, el rey, famoso por su incesante búsqueda de sabiduría, decidió conocerla en persona. No era solo curiosidad. Solomón sabía que las personas excepcionales no aparecen de la nada. Así como la historia de Naama y Salomón se transmite de generación en generación, tú también puedes ser parte de este viaje de sabiduría e inspiración. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que seguirán tocando corazones y transformando vidas. Sé parte de esta comunidad que valora el amor, la justicia y la fe. Los emisarios partieron hacia Tiro con un mensaje claro. Naama, la joven sabia y hermosa, debía presentarse en el palacio del rey de Jerusalén. La invitación era un honor para cualquier persona común y corriente, pero Naama no era una persona común y corriente. Sabía que cuando cruzara las puertas del palacio, su vida nunca volvería a ser la misma. La decisión estaba ante ella. Ir o quedarse, caminar hacia lo desconocido o quedarse en la comodidad de su ciudad natal. Pero Naama no era una mujer que retrocediera. Con la determinación de alguien que ya había aprendido a lidiar con los volubles vientos del comercio, partió hacia Jerusalén. Sin embargo, llevaba consigo algo que nadie esperaba, algo que ni siquiera el propio Salomón sería capaz de predecir. Y ese secreto, amigo mío, cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando Naama recibió la invitación del rey Salomón, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El pergamino sellado con el símbolo real fue entregado por imponentes emisarios, cuyas vestimentas y postura dejaban claro que el mensaje venía directamente del rey de Israel.
Abrió la invitación con manos temblorosas y los ojos fijos en las cartas cuidadosamente escritas. Una mezcla de sorpresa y honor invadió su corazón. Nunca imaginó que su fama podría traspasar mares y fronteras hasta llegar a oídos del rey más sabio de la tierra. Pero la sorpresa inicial pronto dio paso a la reflexión. Una invitación al palacio de Salomón no era algo que debía rechazarse, pero tampoco era una decisión que debía tomarse a la ligera. Naamá sabía que, al partir hacia Jerusalén, estaría dejando atrás su tierra natal, sus rutinas y tal vez su propia libertad. Sin embargo, su mente era tan aguda como valiente su espíritu. Había algo más grande en juego. La posibilidad de conocer personalmente a Salomón y descubrir los misterios de su sabiduría fue una oportunidad única. Naamá se preparó cuidadosamente, eligió sus mejores ropas de lino, teñidas de púrpura, color símbolo de riqueza y prestigio, se adornó con pulseras de oro finamente trabajadas y se recogió el cabello con delicadas flores frescas. Con cada movimiento se podía ver crecer su determinación. Ese viaje no solo supondría un encuentro con el rey, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. El viaje a Jerusalén fue largo y lleno de desafíos. Los caminos estaban polvorientos y las noches frías. El paso de los camellos y los caballos parecía demasiado lento para su ansiedad. Mientras observaba cómo se transformaban los paisajes, Naamá reflexionó sobre lo que le esperaba. En su mente aparecieron imágenes del gran rey, mezcladas con las historias que había oído sobre él. Se decía que Salomón era capaz de descifrar acertijos imposibles y tomar decisiones con una justicia que solo Dios podía inspirar. Naamá no sabía exactamente qué esperar, pero en el fondo algo le decía que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a las puertas de Jerusalén, Naamá quedó asombrado. Los imponentes muros de piedra, las puertas de bronce brillando al sol y el vibrante sonido de la gente que llenaba las calles creaban una escena impresionante. Su mirada vagaba de un lado a otro, captando cada detalle de aquella ciudad que parecía viva. Personas de diferentes pueblos caminaban por el mercado y el olor de las especias se mezclaba con el aroma del incienso que subía de las casas de oración. Pero nada de esto la preparó para el momento de su llegada al Palacio Real. Mientras cruzaba el gran patio de piedras pulidas, sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Soldados, sirvientes y cortesanos murmuraban entre ellos, impresionados por su presencia. Caminaba con la cabeza en alto, sus pasos firmes y gráciles, como si ya estuviera acostumbrada a la grandeza que la rodeaba. Naamá sabía que necesitaba estar a la altura de las circunstancias. Cuando se abrieron las puertas del gran salón del trono, su corazón latió con fuerza, pero su rostro no reveló ninguna debilidad, y entonces ella lo vio. Salomón, el rey de Israel, estaba sentado en su trono de marfil, adornado con oro y flanqueado por leones tallados. Sus ojos eran profundos y penetrantes, como si pudieran atravesar cualquier alma. Pero cuando miró a Naamá, su rostro se suavizó. Por un instante, el rey vio no solo una mujer de extraordinaria belleza, sino una presencia sorprendente, alguien que traía consigo una fuerza invisible y silenciosa. El encuentro entre ambos estuvo marcado por un breve silencio, pero lleno de significado. Salomón se levantó, bajó las escaleras del trono y se acercó. Sus miradas se encontraron y el mundo que los rodeaba pareció desaparecer. Los murmullos de los cortesanos cesaron y el tiempo adquirió un nuevo ritmo. «Entonces tú eres Naamá, la mujer sabia de Tiro», dijo Salomón, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y admiración. «Muchos han hablado de ti, pero veo que las palabras no hacen justicia a la realidad.
Y veo que las historias sobre el rey más sabio del mundo tampoco son exageradas, respondió Naama, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto, pero sin sumisión. La sonrisa de Salomón se hizo más amplia. Le tendió la mano y Naama aceptó el gesto, dejándose guiar hasta un asiento a su lado. Luego empezaron a hablar. Lo que siguió fue más que un simple diálogo. Fue un encuentro de mentes y almas. Y hablaron de comercio, justicia y la naturaleza del poder. Naama compartió con Salomón las lecciones que había aprendido de su padre, sus conocimientos sobre la ambición humana y la importancia del equilibrio entre razón y emoción. La justicia no está en el peso de la balanza, sino en la mano que la sostiene, dijo Naama en un momento, mirando a los ojos de Salomón. Un hombre puede tener todas las leyes del mundo a su favor, pero si es ciego a la compasión, nunca gobernará sabiamente. Salomón guardó silencio por un momento, reflexionando sobre esas palabras. Esa frase resonó en su mente, como si le hubieran revelado una nueva verdad. Sabía que muchas de sus decisiones habían sido técnicas, correctas ante la ley, pero ahora se daba cuenta de que la justicia en los hechos iba más allá de las reglas. Los dos se admiraban. El rey vio en Naama algo que rara vez encontraba en las cortes de reyes y reinas: una honestidad sin pretensiones. Ella no estaba allí para halagarlo, ni para ganarse un favor. Su búsqueda no era de riquezas o estatus, sino de propósito y significado. Con el paso de las horas, lo que empezó como una conversación formal se convirtió en algo más profundo. Se rieron juntos de historias curiosas, compartieron percepciones del mundo e incluso hablaron de sus miedos. Salomón mencionó las presiones de gobernar a un pueblo tan vasto y diverso, mientras que Naama habló del miedo de dejar atrás su hogar y adentrarse en lo desconocido. Al final de la reunión, Salomón se acercó una vez más. Sus ojos, que antes la habían analizado como a un rey, ahora la veían como a un hombre. Naama, trajiste algo a Jerusalén que no sabía que necesitaba, dijo con sinceridad. Trajiste una nueva perspectiva. Naama no respondió de inmediato, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Sabía que allí estaba sucediendo algo más grande, algo que iba más allá del simple encuentro entre rey y visitante. Al día siguiente, delante de todo el tribunal, Salomón tomó una decisión inesperada. Pidió la mano de Naama en matrimonio. La noticia corrió como la pólvora. La mujer de Tiro, la extranjera que había encantado al rey más sabio del mundo, ahora se convertiría en reina de Israel. El pueblo recibió la noticia con entusiasmo. Para ellos, si Salomón, el hombre más sabio de la tierra, había elegido a Naama, entonces ella debía ser alguien verdaderamente especial. La ciudad entró en un frenesí de preparativos. Las calles se adornaron con telas coloridas, guirnaldas de flores y aromas de incienso que se esparcían por el aire. Se pidió a los artesanos más hábiles que crearan las joyas y adornos para la ceremonia. Mientras tanto, Naama era preparada por sus damas de honor. La noche de la boda, las calles de Jerusalén se llenaron de música y baile. El resplandor de las antorchas iluminaba la ciudad y el aroma de las especias llenaba el aire. Naama llegó al palacio en un carruaje adornado con oro y seda. Su vestido brillaba como las estrellas y su rostro estaba sereno y fuerte. Cuando entró en el salón real, todas las miradas se volvieron hacia ella. Salomón, que ya la esperaba, la recibió con una mirada de amor y respeto. Él tomó su mano y juntos, frente a todo el pueblo de Israel, sellaron una unión que sería recordada por generaciones. Pero esa historia no terminó ahí. No fue el final, sino el comienzo de una nueva era. Naama se había ganado el corazón de Salomón, pero ahora tenía que ganarse el respeto y el amor de todo un reino. Y lo que vendría después aún estaría escrito.
Al entrar a la gran corte de Salomón, Naama sintió que su corazón se aceleraba. Los vastos pasillos, iluminados por la luz del sol que entraba a través de las coloridas vidrieras, reflejaban un brillo dorado en las paredes de mármol pulido. Alfombras de hilo dorado cubrían el suelo y las columnas estaban adornadas con tallas tan detalladas que cada una parecía contar su propia historia. Los jardines colgantes exhibían flores exóticas de colores intensos, mientras que las fuentes de agua cristalina producían un sonido suave y relajante. El esplendor era indescriptible, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra para habitar ese lugar. Pero Naama pronto se dio cuenta de que, detrás de toda esa belleza, había algo más denso e invisible en el aire: el peso del poder. Allí, donde todos sonreían cortésmente, sus miradas ocultaban intenciones ocultas. Las palabras amables se pronunciaban con dulzura, pero a menudo llevaban espinas invisibles. No tardó mucho en comprender que las intrigas y rivalidades no eran una excepción en ese lugar. Eran reglas silenciosas que todos debían aprender. Naama se convirtió en blanco de miradas de curiosidad y envidia. Algunas de las esposas y concubinas de Salomón la miraron con sonrisas falsas, mientras que otras la vieron como una amenaza a su propia posición. Incluso las damas de honor, que se suponía eran sus aliadas, pusieron a prueba su paciencia con comentarios sutiles que intentaban medir su fuerza y control emocional. La cancha era un escenario donde cada uno desempeñaba un papel y cualquier error podía salir caro. Pero Naama no era una mujer común y corriente. Desde pequeña había aprendido de su padre a observar los gestos de los comerciantes de Tiro, a percibir el nerviosismo detrás de un discurso tranquilo y a distinguir una oferta justa de una trampa disfrazada. Ahora bien, todas estas lecciones parecían haber sido preparativos para este momento. Sabía que no podía reaccionar impulsivamente. Cada palabra que salió de su boca fue medida, cada sonrisa ofrecida con control y cada respuesta fue cuidadosamente calculada. Su presencia, alguna vez vista como una novedad exótica, pronto se convirtió en un símbolo de inteligencia y autocontrol. Algunos intentaron subyugarla, obligándola a seguir tradiciones que no respetaban sus orígenes. Naama, sin embargo, nunca permitió que se borrara su identidad. Cuando la presionaron para que se ajustara a las normas impuestas por las otras esposas del rey, ella se mantuvo firme, pero sin faltarle el respeto a nadie. Poco a poco, su actitud se ganó el respeto incluso de sus rivales. Su fuerza estaba en su calma. Tu victoria, con paciencia. Con el paso del tiempo, Naama no solo encontró su lugar en la corte, sino que también se ganó el respeto de Salomón. Pronto se dio cuenta de que ella no era una mera presencia decorativa en su harén. Sus consejos fueron astutos y su percepción de los acontecimientos a su alrededor fue sorprendentemente precisa. Cuando los cortesanos intentaron ocultar motivos ocultos en sus propuestas, Naama fue el primero en alertar al rey. Esa oferta de tierras a cambio de silencio no es un regalo, mi señor. Es una trampa, dijo una vez, mientras ambos caminaban por los jardines del palacio. ¿Y qué me sugieres hacer, Naama?, preguntó Salomón, genuinamente interesado. Déjales creer que tienen ventaja, pero nunca asumas la deuda. Observe su movimiento. Vea su próximo movimiento. Un jugador impaciente siempre revela su juego demasiado pronto. Salomón sonrió. Era raro encontrar a alguien con una mente tan aguda. No solo escuchó el consejo de Naama, sino que lo siguió al pie de la letra. Días después, quedó claro que la joven tenía razón. Quienes intentaron engañar al rey terminaron revelando sus intenciones y Salomón canceló la negociación en el momento exacto. Con el tiempo, Naama llegó a ser vista no solo como una de las esposas del rey,
sino como una verdadera consejera del reino. Su sabiduría comenzó a hacerse oír en momentos de crisis, especialmente cuando Salomón se vio rodeado de dilemas políticos. No era raro que el rey, después de audiencias públicas, llamara a Naama en privado para escuchar su opinión. El pueblo necesita más que justicia, Salomón. Necesitas compasión, dijo una vez, mientras contemplaban la puesta de sol desde lo alto de la terraza del palacio. La justicia misma es fría y severa, pero la compasión trae esperanza. ¿Y qué es un rey sin la esperanza de su pueblo? Estas palabras tocaron el corazón de Salomón porque sabía que en su búsqueda de justicia a menudo había actuado con demasiada rigidez. Naama le había mostrado algo que sus consejeros nunca se habían atrevido a decir, que el verdadero rey no solo gobierna con la ley, sino también con el corazón. Sin embargo, no todos vieron a Naama con buenos ojos. Algunos nobles, que anteriormente tenían acceso directo al rey, comenzaron a notar que su influencia menguaba. Ahora necesitaban enfrentarse a los ojos vigilantes de Naama. Su presencia en las reuniones privadas de Salomón hizo que muchos se sintieran expuestos. La vieron como una amenaza a su propia autoridad. «Está manipulando al rey», le susurró uno de los consejeros a otro mientras veían a Naama salir de una de las audiencias. Antes nos escuchaba, ahora consulta a aquella mujer de Tiro. «No durará mucho», respondió el otro. «Estas estrellas que brillan demasiado siempre se apagan temprano». Pero Naama sabía que el verdadero poder no estaba en la fuerza ni en la autoridad bruta. Su poder procedía de la constancia y la sabiduría. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su palabra fue firme pero serena. Entonces, mientras los demás conspiraban, Naama siguió su camino. Su lealtad a Salomón nunca flaqueó. La relación entre ambos creció de forma natural. No era solo el amor de un hombre por su esposa, sino la admiración de un rey por un consejero que siempre decía la verdad, incluso cuando era incómoda. Salomón sabía que podía confiar en ella, y eso era poco común. Una noche, después de un largo día de decisiones difíciles, Salomón le dijo a Naama: «A veces siento que el peso de este reino es más de lo que puedo soportar. Las leyes son claras, pero el corazón de la gente es impredecible». Naama lo miró y con voz tranquila dijo: «Por eso Dios te dio sabiduría, Salomón. No seguir las leyes a ciegas, sino ver lo que otros no ven. Si las leyes fueran suficientes, no necesitaríamos reyes». Salomón miró a Naama con profunda admiración. Sabía que esas palabras permanecerían con él para siempre. A partir de ese día, fue conocida no solo como la esposa del rey, sino también como la consejera de la reina. Su presencia en los asuntos del reino se volvió indispensable. Cuando Salomón viajó a otras tierras, dejó a Naama a cargo de resolver pequeñas disputas y asesorar al pueblo. Aún así, las intrigas no cesaron. Los nobles más ambiciosos continuaron conspirando contra ella. Se intercambiaron cartas secretas, se produjeron con frecuencia reuniones a puertas cerradas, y por las cámaras del palacio circularon rumores de posible traición. Pero Naama conocía bien el juego de poder. Cada vez que alguien intentaba derribarla, utilizaba la paciencia como arma, esperaba que los conspiradores revelaran sus debilidades. Cuando llegó el momento, actuó con precisión. Su sabiduría no se compuso de grandes discursos ni de amenazas. Fue el silencio lo que asustó a sus enemigos. Su mirada, firme y atenta, hizo que hasta los más inteligentes se dieran cuenta de que sabía más de lo que aparentaba. Naama no necesitaba ganar todas las batallas, solo necesitaba ganar las batallas correctas. Ahora todos en la corte lo sabían.
Enfrentarse a Naama no era simplemente enfrentarse a la reina, sino enfrentarse a la sabiduría misma. ¿Y quién se atrevería a desafiar la sabiduría? Cada día que pasaba, el nombre de Naama se hacía más fuerte y más respetado en todo el reino de Israel. Su presencia en la corte ya no era vista simplemente como la de una reina consorte, sino como una líder activa y defensora incansable de los más necesitados. Su reputación como mujer justa y compasiva traspasó los muros del palacio y se extendió por las calles de Jerusalén y más allá. La gente empezó a verla como una figura de esperanza. Cuando los hambrientos necesitaban pan, fue Naama quien ordenó que se abrieran los graneros reales. Cuando los curanderos ignoraban a los enfermos, ella misma organizó caravanas de ayuda, llevando medicinas y alimentos a los pueblos más lejanos. Su ejemplo comenzó a inspirar a otras mujeres de la corte a hacer lo mismo. Lo que antes era solo un gesto aislado, ahora se convirtió en un movimiento de generosidad y justicia que resonó en todo el reino. Pero para Naama, la verdadera batalla no estaba solo en las calles. Dentro del propio palacio, los combates fueron aún más silenciosos y peligrosos. Algunos nobles, molestos por su influencia sobre el rey, comenzaron a conspirar contra ella. Las intrigas fueron sutiles pero letales. Comenzaron a circular rumores que intentaban empañar su imagen y socavar su autoridad. Dicen que Naama solo favorece a su propio pueblo de Tiro, susurraron los cortesanos en las sombras de los pasillos. ¿Y si está planeando algo más grande? ¿Y si ella quiere el trono? Estos rumores comenzaron a llegar a Salomón. A pesar de su sabiduría, sabía que en el juego de poder, las palabras falsas pueden difundirse más rápido que la verdad. Naama, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que si reaccionaba con enojo daría fuerza a las acusaciones. Por lo tanto, continuó su trabajo con calma, sin dejarse sacudir. Las mentiras no pueden sobrevivir a la luz, le dijo una vez a una de sus damas de honor. Que digan lo que quieran. Si mi conciencia está tranquila, no hay nada que temer. Si esta historia de amor, fe y sabiduría está tocando tu corazón, puedes ayudarnos a mantener vivo este mensaje. Haz clic en el botón Super Gracias y deja tu aporte. Así como Naama y Salomón impactaron al pueblo de Israel, tú también puedes ser parte de esta misión de difundir inspiración y valores a más personas. Tu ayuda hace toda la diferencia. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Los que conspiraron contra ella acabaron revelando sus propias intenciones, y el rey Salomón, con su sabiduría, los expulsó de la corte. El poder de Naama, en lugar de disminuir, se fortaleció. Ahora todos sabían que su fuerza provenía no solo de su posición como reina, sino de su carácter y su fe inquebrantables. Esta fe, de hecho, fue puesta a prueba en varias ocasiones. Cuando las crisis azotaron el reino, se vio a Naama orando en silencio. Pasaba horas sola en sus habitaciones, meditando en los salmos y buscando guía en las sagradas escrituras. En una de estas crisis surgió un conflicto entre dos tribus de Israel, ambas reclamando el mismo terreno. El conflicto escaló hasta el punto de generar violencia entre las personas. Salomón, presionado por asesores que abogaban por una solución rápida y violenta, buscó la opinión de Naama. «Podríamos utilizar la fuerza para poner fin a esto», dijo uno de los generales del rey. «Si una de las tribus resiste, la derrocaremos con el ejército». «¿Y qué sugieres, Naama?», preguntó Salomón, mirándola atentamente. Ella permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en el vacío, reflexionando profundamente. Luego levantó la vista y dijo: «La fuerza solo traerá más división. Que traigan ante nosotros un representante de cada tribu. Déjalos hablar delante de ti, mi rey. Escuche las razones de ambas partes
y cuando se acaben las palabras, surgirá la verdadera razón del conflicto. Porque a veces la cuestión no es la tierra, sino la ambición. Salomón sonrió, impresionado una vez más por la sabiduría de su esposa. Siguiendo el consejo de Naamá, reunió a los representantes de las dos tribus y tras una larga conversación mediada por Salomón y Naamá, se llegó a un acuerdo sin necesidad de derramamiento de sangre. La solución trajo paz no solo a esas tribus, sino al reino mismo, que vio en Naamá no solo una reina, sino una mediadora de conflictos. Al mismo tiempo, Naamá no se olvidó de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Su lucha por la justicia no se limitó a disputas territoriales o políticas. También estuvo dedicada a las mujeres y los niños que vivían al margen de la sociedad. Muchas de estas mujeres, viudas o madres solteras, vivían sin protección. Naamá utilizó su influencia para crear espacios acogedores para ellos, ofreciéndoles refugio, comida y oportunidades de trabajo. Una madre que puede mantener a sus hijos no necesita pedir limosna, dijo una vez en una reunión con las mujeres de la corte. Enseñaremos a las madres a tejer, coser y producir con sus propias manos, que sus manos sean fuentes de prosperidad, no de desesperación. Con esta iniciativa surgieron las casas de refugio, donde las mujeres encontraron refugio y medios para reiniciar sus vidas. Algunas mujeres nobles se rieron de la idea al principio, pero pronto se dieron cuenta de que el proyecto no era solo un gesto caritativo. Fue una revolución silenciosa. Las mujeres que antes eran vistas como una carga, comenzaron a ser vistas como fuerzas productivas en la sociedad. Además, Naamá defendió el acceso a la educación de los niños, especialmente de las niñas, algo que no era común en aquella época. Para ella, enseñar a una niña significaba iluminar a toda una generación. Con el apoyo de Salomón, fundó escuelas donde niños de todos los orígenes podían aprender sobre la ley, la justicia y las historias de los profetas. Dentro del palacio, Naamá también se ocupaba de la educación de sus propios hijos. Junto con Salomón, les enseñó el valor del respeto, la justicia y el amor por los demás. No fueron criados como príncipes arrogantes, sino como servidores de su pueblo. Cada hijo sabía que su posición privilegiada no era un derecho, sino una responsabilidad. Los hijos de Naamá heredaron no solo la inteligencia de su padre y la perspicacia de su madre, sino también su deseo de ser líderes rectos. Cuando eran niños, Naamá solía contarles historias junto al fuego, llenas de lecciones sobre bondad, humildad y sabiduría. Podéis ser príncipes, pero nunca olvidéis que el verdadero rey es el que sirve a su pueblo, dijo. Si el pueblo llora y el rey duerme, entonces el rey ya ha perdido el trono, aunque todavía lleve la corona. Las palabras de Naamá quedaron grabadas en los corazones de sus hijos. Crecieron con el deseo de convertirse en líderes que marcaran la diferencia, no solo gobernantes desde una posición privilegiada. Pero no todos los desafíos vinieron del exterior. Hubo momentos en que Naamá tuvo que afrontar dudas internas y períodos de soledad. Había noches en las que incluso rodeada del lujo del palacio se sentía como una extraña en tierra extranjera. Pero en esos momentos se refugiaba en la fe. Sentada en su habitación, con las manos apoyadas en las escrituras, oró en silencio, buscando la fuerza que solo la divinidad podía ofrecer. En esos momentos encontré paz en las palabras de los salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Estas palabras se convirtieron en su escudo en los días más oscuros. Incluso cuando las conspiraciones crecieron, incluso cuando los rumores resonaron por los pasillos, ella no vaciló. Su fe la fortaleció. Con el paso de los años, Naamá se ha convertido no solo en un símbolo de compasión y justicia, sino también de resistencia.
Su historia empezó a contarse por todo el reino de Israel y posteriormente más allá de sus fronteras. Mujeres de otras tierras acudieron a escucharla. Los jóvenes buscaron su consejo. Los reyes y reinas extranjeros querían entender cómo una mujer había logrado tanto respeto en una corte dominada por hombres. Pero Naama nunca se jactó de su posición. Para ella, su misión no era ser vista como grande, sino hacer que todos los que la rodeaban se sintieran más grandes. Y así fue como su historia traspasó las puertas de Jerusalén y llegó al corazón de las generaciones futuras. Su nombre no quedará en el olvido, porque donde hay justicia hay memoria. Y Naama había plantado semillas de rectitud que nunca dejarían de florecer. Con el paso de los años, el palacio de Salomón, que alguna vez resonó con el sonido de risas y festines, ahora se llenó del suave murmullo de los recuerdos. Las piedras de mármol que sostenían el trono parecían testigos mudos del paso del tiempo, y los árboles de los jardines, que antaño habían florecido vigorosamente, ahora mecían sus hojas doradas al ritmo del viento otoñal. El reino todavía era fuerte, pero los personajes centrales de su historia empezaban a sentir el peso de los años. El cabello de Salomón, antes negro como la noche, ahora mostraba el brillo plateado de la vejez. Sus manos, alguna vez firmes al sostener el cetro real, temblaron levemente cuando lo colocó sobre el trono. Naama también había cambiado. Las marcas del tiempo estaban en su rostro, pero a diferencia de muchos, ella no las veía como signos de debilidad. Cada línea de su piel era un recordatorio de las batallas ganadas, las lecciones aprendidas y una vida vivida con amor y propósito. Aún así, el amor entre ambos se mantuvo inquebrantable. Pasearon juntos por los jardines del palacio como al principio de su relación. Sus manos entrelazadas, sus dedos arrugados encajaban perfectamente, como dos piezas de un rompecabezas eterno. Allí, lejos de las miradas de los cortesanos, rieron juntos, contando viejas historias y recordando las pequeñas alegrías que la vida les había brindado. Fue en estos momentos de sencillez que Naama y Salomón encontraron la paz. Pero no todos los días estuvieron llenos de risas. La salud de Salomón comenzó a deteriorarse y esto preocupó a la reina. Se cansaba con facilidad y a veces, al subir las escaleras del palacio, tenía que detenerse para recuperar el aliento. Sus consejeros le sugirieron que se retirara de los asuntos estatales, pero el rey, orgulloso y consciente de su papel, se negó. El rey no abandona al pueblo mientras su corazón aún late, dijo una vez, mirando a Naama con mirada firme pero cansada. Naamá respetó su decisión, pero se encargó de cuidar de su salud. Algunas noches, cuando él despertaba con dolores en el pecho, ella era quien permanecía a su lado, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo. Cuando él tenía miedo, ella recitaba los salmos en voz baja y sus palabras llenaban la habitación de una calma casi divina. «El Señor es mi luz y mi salvación», dijo con voz firme pero dulce. «No temeré». En esos momentos, Salomón miró a Naama y recordó por qué la había elegido como reina. No era solo su belleza, sino su fuerza invisible, su fe inquebrantable. Ella era el pilar sobre el que él apoyaba su corona. Los hijos de Naama y Salomón, ya adultos, asumieron un papel más activo en el gobierno. Habían crecido escuchando los sabios consejos de sus padres y como resultado eran líderes competentes y compasivos. Cada uno, a su manera, buscó honrar el legado de sus padres. Algunos asumieron roles políticos, otros se dedicaron a la diplomacia y hubo quienes prefirieron los estudios sagrados, dedicándose a la comprensión de las Escrituras. Un día, cuando Salomón se retiró a su habitación, sintiendo el peso de la edad, Naama se sentó a su lado.
Ella pasó sus dedos suavemente por su cabello gris, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. «¿Qué ves en mí ahora, Naama?», preguntó Salomón, con una sonrisa cansada pero sincera. «Ya no soy el hombre fuerte que conocías. Veo al hombre que Dios escogió para ser rey de Israel», respondió ella sin dudarlo. «Veo al hombre que construyó el templo, que juzgó sabiamente y que enseñó a nuestros hijos a ser justos. Veo al hombre que, aunque frágil, sigue siendo el más fuerte de todos nosotros». Salomón no respondió. Simplemente apretó con más fuerza la mano de Naama, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Pasó el tiempo y un día llegó lo inevitable. El cuerpo de Salomón ya no pudo soportar el peso de los años y quedó postrado en cama. La noticia de su estado se extendió por todo el reino. Personas de todas partes de Israel comenzaron a viajar a Jerusalén para presentar sus respetos al rey, al que tanto habían amado. Las plazas y los mercados estaban en silencio. No había música ni baile. La gente sabía que algo grande estaba por suceder. En el palacio, Naama estaba al lado de Salomón. Sosteniendo su mano, ella cantó suavemente una melodía de su infancia en Tiro, una canción que su padre solía cantar para calmarla cuando era niña. Salomón, con los ojos entreabiertos, escuchaba cada nota, como si quisiera guardar esa melodía en lo más profundo de su alma. «¿Recuerdas esa canción?», preguntó, mientras los ojos de Salomón se fijaban en ella por última vez. «¿Cómo podría olvidarlo?», dijo, su voz débil pero firme. «Trajiste los colores de Tiro a mi vida, Naama». Esa noche, Salomón cerró los ojos para no volver a abrirlos nunca más. Naama no lloró de inmediato. Ella permaneció a su lado, en silencio, sosteniendo su mano fría. Sus lágrimas llegaron más tarde, cuando sus hijos y asesores entraron en la habitación para despedirse del rey. El dolor se sintió no solo en el palacio, sino en cada rincón de Israel. La gente se reunió en los cuadrados, en las puertas de las sinagogas y en las calles para llorar. Viejos y jóvenes lloraron. Incluso aquellos que nunca habían visto al rey en persona se arrodillaron y rezaron por él. El sonido del llanto resonó en las montañas y las colinas, y todos sintieron la pérdida de un hombre que, a pesar de ser humano, se había convertido en un símbolo de la sabiduría divina. Pero Naama todavía estaba allí, y cuando la gente se volvió hacia ella, buscando fuerza y comodidad, ella se puso de pie. Incluso con los ojos rojos por llorar, su postura era firme. Como reina madre, sabía que su misión no había terminado. Sus hijos todavía la necesitaban, al igual que la gente de Israel. En la ceremonia fúnebre, Naama se paró al lado del cuerpo de Salomón. No pronunció discursos, no dijo palabras grandiosas. Ella simplemente se puso de moda, porque sabía que a veces una presencia silenciosa es el mayor símbolo de fuerza. Al enterrar al rey, la gente arrojó flores a la tumba y muchos susurraron las palabras que Salomón había enseñado tantas veces. Vanidad de tocadores, todo es vanidad. Pero para Naama, ese no fue el final. Ella sabía que el legado de Salomón no terminó allí. Sus hijos estaban vivos, las escuelas que había fundado todavía estaban operando y las lecciones de justicia que los dos habían enseñado a la gente todavía resonaba en las calles. Los años que siguieron no fueron fáciles. Sin Salomón, el tribunal una vez más se convirtió en un campo de disputas. Los nobles trataron de manipular a sus hijos, pero Naama, como siempre, permaneció vigilante. Su experiencia con la intriga de la corte le enseñó a identificar las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas disfrazadas. Ella ya no era joven, el tiempo también había afectado, pero su espíritu seguía siendo fuerte.
Cada paso que daba a través de los corredores del palacio era firme y decidida, y todos sabían que la reina madre todavía tenía un papel que desempeñar. Cuando se acercó su propio extremo, Naama pidió ser llevado al jardín donde solía caminar con Salomón. Sentada bajo la sombra de un oliva, miró hacia el cielo y respiró profundamente. Allí, rodeada de las flores y el viento que balanceó suavemente las hojas, cerró los ojos. Naama se fue en paz. Al igual que Salomón, su legado no fue enterrado con ella. Su nombre permaneció vivo en todas las escuelas, en cada hogar que dio la bienvenida a los necesitados y en cada joven que se atrevió a soñar con un mundo más justo. La gente de Israel no la ha olvidado, y de generación en generación se contó su historia, no solo como la esposa de Salomón, sino como Naama, la mujer que, con su fe y sabiduría, hizo que incluso el rey más sabio del mundo se detuviera y escuchara. El tiempo pasó, pero el brillo de la memoria de Naama y Salomón nunca se desvaneció. En los cuadrados de Israel, los ancianos contaron historias sobre el sabio rey y su reina de corazón compasivo. Los niños escucharon atentamente, fascinados por los grandes hechos y las lecciones de justicia y amor que ambos habían dejado atrás. Para muchos, no fueron solo figuras de un pasado lejano, sino también ejemplos de virtud, cuyas acciones aún resuenan en la actualidad. Naama y Salomón no solo fueron recordados por sus coronas, sino por la forma en que tocaron los corazones de la gente. Los padres les contaron a sus hijos sobre la reina que ofrecía refugio a los necesitados y al rey que juzgó disputas con sabiduría divina. Sus historias no eran solo recuerdos, eran lecciones vivas, transmitidas de generación en generación. Naama a menudo se recordaba en historias sobre amabilidad y coraje femeninos. Su nombre fue mencionado en sinagogas durante las lecturas de los salmos y en las reuniones familiares, donde las madres la presentaron como un ejemplo de sus hijas. Muchos creían que, como las palabras de los profetas, las acciones de Naama fueron escritas en el tejido eterno de la historia de Israel. En las canciones cantadas por la gente, la imagen de Naama fue exaltada como una mujer de fuerza y ternura. Los versos hablaron sobre la mujer que se enfrentó a la corte con sabiduría, que cuidaba a los enfermos y que les enseñaron a sus hijos a ser justos. Los músicos que tocaron arpas y flautas hicieron que sus nombres hicieran eco en los campos, y los viajeros llevaron estas canciones a otras tierras. Desde el boca a boca, desde el pueblo hasta el pueblo, el recuerdo de Naama y Salomón se extendió por todo el mundo. Y no fue solo en las canciones. En las calles de Jerusalén, las obras en las que Naama había comenzado continuó viviendo. Las escuelas que había fundado aún daba la bienvenida a niños de todos los orígenes. Las mujeres que una vez encontraron refugio en las casas de protección, ahora enseñaron a otras mujeres a tejer, coser y escribir. El legado dejado por Naama no se limitó al palacio. Floreció entre las personas, en cada gesto de compasión y en cada lección de justicia. El templo que Salomón construyó todavía estaba en pie, firme e imponente. Allí, los sacerdotes y los líderes religiosos citaron las palabras de Salomón y las lecciones que había aprendido junto a Naama. Su sabiduría estaba grabada no solo en las piedras del templo, sino en los corazones de todos los que lo asistieron. Era común escuchar a las personas mayores decir: «Recuerda a Salomón y Naama». Gobernaron no solo con el cetro y la corona, sino con amor y justicia. Pero el mayor recuerdo de Naama y Salomón no estaba en canciones o piedras, sino en los corazones de sus hijos. Los niños, que habían sido educados bajo los principios de justicia, amor y humildad, ahora guiaron a la gente.
cada decisión que tomaron fue un tributo silencioso a lo que habían aprendido de sus padres. Cuando juzgaron una disputa, pensaron en la paciencia de Naama. Cuando necesitaban mostrar firmeza, recordaban la sabiduría de Salomón. Uno de los hijos, conocido por su capacidad para resolver conflictos, una vez fue interrogado sobre su capacidad para mantener la paz entre las tribus de Israel. Él respondió: «No soy sabio por naturaleza, aprendí de mi padre a escuchar, pero fue mi madre quien me enseñó a sentir. El verdadero juez no solo mira lo que se dice, sino en lo que no se dice». Sus palabras resonaron en toda la cancha, y muchos entendieron que la influencia de Naama y Salomón no había terminado sus vidas. Por el contrario, continuó viviendo en cada uno de sus hijos y en los hijos de sus hijos. En los años siguientes, la gente comenzó a celebrar una ceremonia especial en memoria de Naama y Salomón. Se reunieron en cuadrados y sinagogas, donde encendieron lámparas y recitaron los salmos. Los sacerdotes hablaron sobre el papel de Naama como consejera y defensora de las mujeres y sobre la sabiduría de Salomón al gobernar a la gente. Los ancianos narraron historias de sus hechos y destacaron cómo la fuerza de Naama había influido en el corazón del rey más sabio de la tierra. «Si Salomón era el rey más sabio», dijo uno de los ancianos, «fue porque sabía cómo escuchar a una mujer sabia a su lado». Los jóvenes escucharon atentamente, inspirados en la idea de que la grandeza no está solo en el trono, sino en acciones de amor y justicia. Les hizo soñar con convertirse en mejores líderes, padres más amorosos y miembros más compasivos de sus comunidades. Como pasaron las generaciones, el nombre de Naama no fue olvidado. De vez en cuando, su historia fue contada, pero no de manera estática. Cada generación dio un nuevo significado a su vida y acciones. Para algunos, ella era un símbolo del coraje femenino. Para otros, fue una inspiración de la fe inquebrantable. Para todos, fue un recordatorio de que el verdadero poder no está en la corona, sino en la forma en que uno cuida a los demás. Una vez, una mujer joven, al escuchar la historia de Naama, le preguntó a su madre: «Si no soy una reina, ¿puedo ser como Naama?». La madre, sonriendo, respondió: «No necesitas una corona para ser genial. Todo lo que necesitas es un corazón fuerte y una fe firme». La niña sonrió y abrazó a su madre, y Naama fue recordada una vez más. En el cielo, el brillo de las estrellas parecía más brillante esa noche. Quizás, de alguna manera, las almas de Naama y Salomón bailaban debajo del cielo eterno, donde el tiempo no existe y el amor nunca termina. La canción que Naama le cantó a Salomón en sus últimos momentos ahora resonó en la eternidad. En la inmensidad de la tierra prometida, sus almas caminaron juntas a través de campos de paz. No había más preocupaciones, ni disputas, ni más dolor. Ya no necesitaban apoyarse el uno en el otro, ya que ahora eran parte del mismo espíritu. La luz de lo eterno iluminaba sus caras y, con sonrisas pacíficas, contemplaron la grandeza de todo lo que habían construido juntos. En la tierra, la gente continuó cantando canciones de Naama y Salomón, y en el cielo las estrellas continuaron brillando. Si uno prestara suficiente atención, se podría escuchar una melodía suave, el eco distante de la canción que Naama había cantado a Salomón. En la eternidad todavía bailaban, y su historia nunca se quedaría incalculable. La historia de Naama y Salomón nos muestra que el amor y la sabiduría superan el tiempo y las generaciones. Si te sentiste inspirado en este viaje de fe y superación, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí, historias como esta viven, enseñando lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Únete a nosotros y comparte este mensaje con el mundo.